Muy buenas. Hoy traemos este libro de aquí, Cómo superar la timidez y el miedo a hablar en público. Es del autor Dr. Martin Anthony y la verdad es que es súper interesante. Nos habla un poquito de qué es la fobia social, de qué es la ansiedad social, de qué componentes son los que conforman toda esta ansiedad social. En primer lugar, habla sobre el tema físico, ¿no? De que cuando empezamos a sudar, temblar, ruborizarnos, tartamudear... Estos son los síntomas más observables que tenemos a la hora de comunicarnos en público. El aumento de la frecuencia cardíaca, la respiración entrecortada, náuseas, mareos... Estos son los más invisibles. Después nos dice que cuando tenemos temores acompañados de 4 de estos indicadores, es cuando podemos suponer que tenemos un ataque de pánico. Después del área físico, viene el área cognitivo, en el que vienen todas nuestras creencias, suposiciones, interpretaciones, predicciones, como por ejemplo, es importante gustar siempre a todo el mundo, si cometo un error la gente creerá que soy inútil, la ansiedad es una muestra de debilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Después vendría el componente de conductista. Y por último, se convierte en un problema significativo cuando nuestro miedo a hablar en público se convierte en ansiedad social o fobia social, que afecta a un 7% de la población mundial. Después, el trastorno de ansiedad social tiene unas causas que tienen que ver con 5 aspectos. En primer lugar, la genética. Se ha visto que tiene un 10% más de probabilidad aquellas personas que en su árbol genealógico tienen a otros familiares que también han sufrido de trastorno de ansiedad social. Después tiene que ver con el cerebro, porque a las personas que sufren fobia social se les activa ciertas regiones del cerebro y hay más actividad en ellas. Después tiene que ver con el aprendizaje, es decir, si de cuando nosotros éramos pequeños o adolescentes hemos sido acosados o criticados en nuestra infancia, desarrollamos este temor y luego se ve implicado en nuestra vida adulta. Después tiene que ver con nuestras creencias ansiosas, nuestras conductas ansiosas. Después, para generar un cambio, para una persona que sufre fobia social, nos indica 3 preguntas que nos podemos hacer para contestarlas interiormente y así poder generar el inicio de un cambio. Estas preguntas son: ¿cuáles son las situaciones que provocan mi ansiedad? En segundo lugar es: ¿cuál de estas situaciones es la más importante para mí? Y en tercer lugar es: ¿en cuál tendré menos problemas para cambiar? Esto nos funciona como punto de partida para empezar a generar un cambio en nuestra vida y en nuestro trastorno de ansiedad social. Después nos habla de que hay 3 niveles de pensamientos negativos. En primer lugar son los automáticos, aquellos que parecen de forma inconsciente, que es una respuesta emocional o conductista a alguna situación, y algún ejemplo sería: la gente cree que soy aburrido. En segundo lugar, serían unas que son un poquito más inconscientes todavía, que son las creencias intermedias. Por ejemplo, si cometo un error, la gente creerá que soy idiota, etcétera, etcétera. Y en tercer y último lugar, serían las más arraigadas en el subconsciente, que serían aquellas creencias base, ¿no? Son las creencias que tenemos más sólidas en nuestra cabeza, más arraigadas, que tienen que ver con nuestra imagen sobre nosotros mismos y también sobre el mundo que nos rodea. Forman parte de esa personalidad básica, como por ejemplo: nadie me quiere, nadie me escucha, nadie me comprende, etcétera, etcétera, etcétera. Después, hablamos sobre errores de pensamiento. En primer lugar, suponer que siempre ocurre lo peor, sobreestimar las probabilidades, hacer una sobrevaloración de la situación. ¿Importará mañana? ¿Importará de aquí unos días, de aquí unos meses, de aquí unos años? Esta es una pregunta que nos podemos hacer para intentar no sobrevalorar tanto las situaciones que nos ocurren. En segundo lugar, los pensamientos catastróficos, que exageran la importancia de un suceso. Es decir, nos ponemos en el peor escenario siempre que nos ocurre algo, la habremos cagado y esto sobredimensionaremos el problema. Después, los pensamientos de todo o nada, ¿no? Que no hay un balance, sino que nos vamos a los extremos, o todo es malo, o todo es bueno. Y esto tiene mucho que ver con el perfeccionismo.
Después, lo que se llama como lectura mental, que es un error cognitivo, que es hacer una suposición sobre la que la otra persona, las otras personas, están pensando sobre nuestra actuación, sobre nuestra conferencia, sobre nuestra exposición, etc. Después tiene que ver con la personalización, culparse a uno mismo. Si algo no ha ocurrido bien, toda la culpa recae sobre mí mismo, ¿no? Todos los resultados negativos en el entorno social se atribuyen a uno mismo, a una misma. Y por último, la atención y la memoria selectiva. Es una tendencia al foco de información y este foco ponerlo a nuestras creencias íntimas, a nuestras creencias personales. Después también nos habla el libro sobre cómo combatir la ansiedad. Nos habla en primer lugar de identificar cuál es el pensamiento ansioso, en segundo lugar generar una creencia alternativa a este pensamiento ansioso, después analizar la evidencia con apoyo de esta creencia alternativa, y en cuarto lugar, elegir una creencia más realista que sustituya a estas creencias principales que teníamos sobre lo que nos estaba sucediendo. Después nos habla también sobre la comunicación, ¿no? Sobre que no solamente comunicamos aquello que estamos hablando, sino que comunicamos también con el cuerpo, con esa comunicación no verbal, que tiene que ver con el tono de voz, de si hablo muy deprisa, de si hablo muy lento, de si hablo en voz baja, en voz alta, etc. También tiene mucho que ver con el lenguaje corporal, es decir, si estamos cruzados de brazos, de piernas, apartarnos de los demás, tomar una distancia, dar la impresión de impaciencia o de tener prisa. Esto contribuye un montón a que no llegue nuestro mensaje. Después tiene que ver también esta comunicación no verbal, tiene que ver con las expresiones faciales que hacemos. Si reímos mucho, si sonreímos mucho, si estamos muy serios, si evitamos el contacto visual con el oyente. Y después nos habla de ciertas habilidades conversacionales que podemos tener, ¿no? La habilidad de iniciar una conversación, la habilidad de darle desarrollo a esta conversación y profundidad, haciendo preguntas abiertas, preguntas cerradas, etc. Y después también nos habla de la importancia de escuchar, de aprender a escuchar, de escuchar el mensaje y no la palabra. Es decir, también la palabra, pero escuchar el mensaje que hay tras la palabra. De hecho, tenemos dos orejas y una sola boca, porque tenemos que escuchar más del doble de lo que hablamos. Y por último, también, para combatir esta fobia social o trastorno de ansiedad social, nos habla de que muchas personas recurren a los medicamentos, que esto está bien para aquellas personas que sufren fobia social. Y en los medicamentos, digamos que hay 5 fases. Está la fase de evaluación, en la que el médico valora cuál es el tipo de medicación o medicamento que le va a venir bien a esta persona. En segundo lugar, la iniciación, que es empezar por una dosis baja para que el cuerpo se adapte y tenga una adaptación correcta, y después ya entramos en el aumento de la dosis, que es cuando el médico encuentra esa dosis eficiente que te va a venir bien. En cuarto lugar está la dosis de mantenimiento, que en caso de los antidepresivos se alarga a lo largo de años, en el caso de los ansiolíticos es menos tiempo. Y por último, la fase de interrupción, que es la fase en la que se reduce hasta eliminarse por completo el medicamento, porque ya no hace falta. Bueno, este ha sido un resumen muy cortito sobre este libro, y la verdad es que me gustaría saber qué opinas en los comentarios, y te mando un súper abrazo.